El frío en la periferia de la Ciudad de México no era simplemente una condición del tiempo, era una criatura viva y hambrienta. Se infiltraba por las rendijas de la puerta de madera podrida, se arrastraba por el suelo de cemento irregular y mordía la piel a través de las fibras gastadas de la sudadera de Juan. Para el niño de 10 años, el frío era un enemigo personal, un adversario constante en una guerra librada diariamente por el cuerpo frágil de su hermanita, Sofía. Acurrucado en el rincón más oscuro de su refugio, un hueco olvidado y húmedo bajo la estructura de una vulcanizadora abandonada en las afueras de Nezahualcóyotl, él escuchaba, y lo que escuchaba era el sonido de la batalla que estaban perdiendo. La tos de Sofía, seca y persistente, rasgaba el silencio de la madrugada con la violencia de una tela desgarrándose. Cada acceso de tos era como una aguja de hielo perforando el corazón de Juan, un recordatorio físico de su impotencia. A su lado, en un colchón delgado y manchado que exhalaba el olor a moho y desamparo, su madre, Elena, se movía en su sueño inquieto. Incluso dormida, su instinto materno era un centinela vigilante. Sus manos, encallecidas por el trabajo que alguna vez tuvo y ahora por la incertidumbre, buscaban en la oscuridad, tanteando el espacio vacío hasta encontrar el brazo de Sofía, un gesto de protección que su ceguera no podía borrar. Elena no veía el mundo con los ojos desde hacía años, desde que una fiebre traicionera, mal curada en un centro de salud abarrotado, le robó la visión como un ladrón nocturno. Pero sentía el mundo con una intensidad que, a veces, asustaba a Juan. Sentía la fiebre de Sofía en la piel de su hija, una brasa que quemaba bajo sus dedos. Oía la debilidad en la respiración sibilante de Sofía, un silbido fantasmagórico que denunciaba el esfuerzo de sus pequeños pulmones. Y sentía el hambre en la quietud del estómago de Juan, un silencio pesado que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Elena navegaba en su mundo de oscuridad con la precisión de quien conoce cada obstáculo, cada sonido, cada olor de su limitado universo. Sabía, por la forma en que el viento silbaba en la rendija, que la noche sería aún más fría. Sabía, por el olor a llanta quemada que venía de un terreno vecino, que ya pasaba de la medianoche. La tos de Sofía se intensificó, culminando en un llanto bajo y exhausto, que era más doloroso que un grito. «Juanito», susurró, usando el apodo que era un secreto entre los dos, «me duele». Su voz fue el detonante. Juan se arrastró hasta ella en la oscuridad, el cemento helado y áspero castigando sus rodillas. Tocó la frente de su hermana. Estaba ardiendo. El pánico, un viejo e indeseado conocido, comenzó a subir por su garganta, un nudo apretado y amargo. Las palabras del médico del centro de salud, un hombre cansado de barba crecida y ojos que ya habían visto demasiada miseria, resonaron en su mente con la claridad de una campana fúnebre. «Es el comienzo de una neumonía, muchacho», había dicho la semana anterior, mientras garabateaba una receta que parecía un jeroglífico indescifrable. «Necesita antibióticos y comida de verdad. Comida de verdad, ¿escuchaste? O su cuerpo no tendrá fuerza para luchar. Comida de verdad. Antibióticos». Para Juan, esas palabras sonaban como un idioma extranjero, un dialecto de un mundo al que no tenía acceso. La cena de la noche anterior había sido medio bolillo, duro, dividido entre los tres, un regalo de una señora piadosa que salía de la panadería. Comida de verdad era un recuerdo lejano, casi un sueño. Eran los recuerdos nebulosos de su padre, antes de que se perdiera en el mundo, trayendo un pollo rostizado el domingo, el olor invadiendo la pequeña vivienda, la carne deshaciéndose, la grasa dorada escurriendo por los dedos. Ahora, la realidad era un pan seco y el rugido de un estómago vacío. Se inclinó sobre su hermana, acomodando la cobija delgada y raída sobre sus hombros temblorosos. La cobija olía a polvo y a todas las noches frías que ya habían enfrentado. «Lo voy a conseguir, Sophie», susurró su boca cerca de su oído, como si contara el mayor de los secretos. La promesa era un voto sagrado, hecho en esa oscuridad opresora. Hoy consigo la medicina y comida caliente. Te lo juro,
por mi mamá y por mi papá, donde quiera que esté. Le dio un beso en la frente febril a Sofía. Sintió el calor que emanaba de ella, una fiebre que parecía robarle la vida. En la oscuridad, la mano de su madre encontró la suya, apretándola con una fuerza que transmitía todo el miedo y toda la esperanza que poseía. Aquel apretón era su bendición y su orden. Se levantó, un pequeño soldado partiendo hacia una guerra imposible, y salió a la ciudad que comenzaba a despertar bajo un cielo gris e indiferente. Su carrito de pepenador, un esqueleto de metal con ruedas que rechinaban con terquedad, era al mismo tiempo su herramienta y su carga. Lo empujó hacia las calles, el sonido metálico resonando en los callejones silenciosos. El día fue una sucesión de pequeñas y grandes brutalidades, una cacería humillante por unos cuantos pesos. Los contenedores de basura de la colonia Polanco, el enclave de riqueza de la ciudad, parecían haber sido vaciados por una fuerza invisible. La basura de los ricos parecía más estéril que nunca. Donde antes encontraba botellas de PET y latas de aluminio, ahora solo había bolsas de marcas de lujo con restos inútiles. Un portero de un edificio de espejos, con un uniforme impecable, lo ahuyentó con un gesto de la mano, sin siquiera dirigirle la palabra, como si espantara a un animal indeseable. «Circulando, niño, aquí no es lugar para esto». La frase, dicha con una voz neutra y fría, dolió más que un grito. La indiferencia era la más cruel de las armas. A media tarde, con el hambre convirtiéndose en mareo, abandonó el carrito en un callejón y usó las pocas monedas que tenía para comprar una caja de chicles. Se paró en un semáforo del anillo periférico, intentando vender su mercancía a los conductores impacientes que desviaban la mirada fingiendo no verlo. Fue entonces cuando un grupo de muchachos más grandes, dueños de ese territorio invisible, lo rodeó. El líder, un chico de unos 15 años con una mirada vacía, simplemente le arrebató la caja de la mano. «Lárgate de aquí, escuincle. Este cruce es nuestro». Juan no discutió. Aprendió temprano que la calle tiene una jerarquía y él estaba en la base. Aquel pequeño robo no solo se llevó sus chicles, se llevó un trozo de su esperanza. El hambre en su propio estómago era ahora un nudo que le retorcía las entrañas, pero era la imagen de Sofía, pálida y tosiendo en su sueño febril, la que lo impulsaba, la que le impedía simplemente sentarse en la banqueta y dejarse consumir por la desesperación. Era el juramento lo que lo mantenía en pie. Al atardecer, había conseguido una miseria. Algunas monedas que una señora le dio por lástima, suficiente para un bolillo, quizá dos. Era un fracaso. La noche caía, y con ella el frío regresaba, más fuerte, más amenazante. La desesperación era una inundación, y él se estaba ahogando. Fue entonces cuando, vagando sin rumbo por las elegantes calles de la Ciudad de México, se detuvo frente al restaurante El Mirador. Los ventanales de cristal iban del suelo al techo, un escaparate a un mundo al que nunca soñó pertenecer. Adentro, la luz era dorada y cálida, acariciando los rostros de personas que no conocían el frío. Reían con las cabezas echadas hacia atrás, levantaban copas de vino tinto que brillaban como rubíes, cortaban trozos suaves de carne que reposaban sobre salsas brillantes y espejos de puré. El olor que se escapaba por la puerta giratoria cada vez que ésta se movía era una tortura, una ofensa deliberada a su estómago vacío. Era un aroma complejo a carne asada, a mantequilla y hierbas, a pan caliente. Se quedó allí, del otro lado de la calle, en las sombras, solo observando, no con envidia, sino con una fascinación casi antropológica. Era como mirar un acuario lleno de peces exóticos y coloridos. Era otro planeta, pero en ese planeta había comida. Comida caliente, comida de verdad. Sabía lo que pasaría si intentaba entrar. Sería expulsado antes de dar el segundo paso. La humillación sería rápida y segura. Pero la imagen de Sofía, de su tos, de la promesa que había hecho esa madrugada, era más fuerte que el miedo. No quería limosna. La idea que se formó en su mente era más práctica, más desesperada. Quería las sobras. Lo que esa gente rica dejaba en sus platos sería un banquete para su familia. Un trozo de filete abandonado, algunas papas
el pan de la cesta, sería la salvación. Reuniendo cada gramo de valor que le quedaba, esperó a que el semáforo se pusiera en rojo, cruzó la calle y se paró frente a la puerta giratoria de latón pulido. Respiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones, y empujó la puerta. El impacto fue inmediato y abrumador. El calor lo envolvió como un abrazo sofocante. La sinfonía de olores, comida, perfume caro, cera para pulir, lo mareó. El suave sonido de un piano y de conversaciones civilizadas pareció detenerse abruptamente. Y entonces, las miradas. Todas las miradas. Se volvieron hacia él, la mancha de suciedad, sudor y miseria que acababa de invadir la pintura perfecta de El Mirador. Él era una nota disonante en una melodía armoniosa. El capitán de meseros, un hombre alto y delgado llamado Sergio, impecable en su smoking, se dirigió hacia él con pasos rápidos y silenciosos. Su rostro era una máscara de repulsión contenida, la sonrisa profesional congelada en una mueca de desagrado. «Disculpe, caballero», dijo, y el sarcasmo en la palabra caballero fue como una pequeña bofetada en el rostro de Juan. «Creo que se ha equivocado de puerta. La entrada de servicio para entregas y personal está por la parte de atrás». Juan sintió que la sangre le subía al rostro, una vergüenza caliente que lo quemaba por dentro. Pero no retrocedió. Pensó en Sofía. «Joven», comenzó, la voz un hilo tembloroso que apenas se oía por encima de la música. «No quiero problemas. Yo solo quería saber si sobró algo de comida. Lo que sea. Es para mi hermana, está muy enferma». Antes de que Sergio pudiera responder con la negativa fría y ensayada que ya se formaba en sus labios, una voz joven, arrastrada y llena de un tedio aristocrático, sonó desde una gran mesa redonda cerca del ventanal. «Deja eso, Sergio. El muchacho me parece interesante. Yo me encargo de él». Era Ricardo, un joven que no debía tener más de 25 años, pero que cargaba con la arrogancia de un rey. Cabello rubio peinado hacia atrás con gel, un reloj de oro macizo brillando en su muñeca, ropa de diseñador que costaba más de lo que la familia de Juan gastaría en toda una vida. Estaba con un grupo de amigos, chicos y chicas, con la misma aura de riqueza aburrida, que miraban a Juan como si fuera un espécimen curioso en un laboratorio. Ricardo hizo un gesto con la mano, un gesto lento y displicente que se usa para llamar a un perro. «Acércate, ven acá, pequeño ratón de alcantarilla. Oí que tienes hambre». La humillación del apodo fue pública, y Juan sintió las miradas de todo el restaurante sobre él. La vergüenza era un abrigo pesado y mojado, pero pensó en Sofía, se tragó el orgullo, que ahora tenía un sabor a hiel, y caminó lentamente hacia la mesa. El olor de la comida era tan fuerte que sintió un vértigo. Había platos con langosta, filetes gruesos y rosados, pastas con lascas de trufa, y había sobras, muchas sobras. «Sí, señor. Lo que sea ayudaría», susurró, los ojos fijos en los platos, evitando la mirada de Ricardo. Ricardo sonrió, una sonrisa depredadora que no alcanzaba sus ojos fríos y azules. Se volvió hacia sus amigos, como un maestro de ceremonias a punto de anunciar la atracción principal. «¿Qué opinan? ¿Un pequeño show privado para animar nuestra cena? Este tiene cara de artista callejero». Los amigos rieron, una risa cómplice y cruel. Eran el coro de su arrogancia. Ricardo se volvió de nuevo hacia Juan, la sonrisa ensanchándose. «Soy un hombre de negocios, muchacho. Me gustan los intercambios justos. ¿Quieres nuestra comida?». Señaló con el tenedor un trozo de filete casi intacto en su plato. «Tendrás que darnos algo a cambio». Se reclinó en su silla, saboreando el momento, el poder absoluto que tenía sobre ese niño hambriento. El silencio en el restaurante era ahora total. El pianista había dejado de tocar. Las otras mesas, que antes fingían no ver, ahora se giraron abiertamente para presenciar el cruel espectáculo. «Te oí tararear allá afuera. Una cancioncita triste», dijo Ricardo, chasqueando los dedos. «Canta para nosotros, aquí, ahora. Canta por tu cena. Si tu actuación es convincente,
Tal vez te dé los restos de mi filete. La humillación era pública, calculada, diseñada para entretenerlos. El corazón de Juan se convirtió en una piedra de hielo en su pecho. La rabia y la vergüenza lo sofocaban. Quería gritar, dar media vuelta, escupir en el suelo de mármol y salir de ese lugar. La dignidad que su padre le había enseñado en tiempos mejores lo exigía. Pero entonces, como un fantasma, oyó la tos de Sofía en su mente. Vio el rostro preocupado de Elena en la oscuridad y supo que no tenía elección. Su orgullo no llenaría el estómago de su hermana, ni compraría su medicina. Su dignidad no le bajaría la fiebre. Asintió, una única y casi imperceptible inclinación de cabeza. «¡Excelente!», exclamó Ricardo, aplaudiendo de forma teatral, un sonido agudo que resonó en el silencio. «Vamos, entretenos, canta algo muy triste, que vaya con tu apariencia lamentable». Juan cerró los ojos. En ese instante necesitaba borrar el mundo. Desterró el lujoso salón, los rostros burlones, el olor a comida que lo torturaba. Se transportó al único lugar que era verdaderamente suyo, el oscuro y húmedo rincón, al lado de su madre, en las noches en que la soledad de ella era tan palpable que sentía que podía tocarla. Y recordó haberle cantado a ella, para calmar sus miedos, la única canción que su padre le había enseñado antes de irse. Una vieja y triste canción popular sobre un pajarito que perdió su nido en la tormenta y le cantaba a la luna, preguntando si sus plumas podrían convertirse en estrellas para guiar su camino de regreso a casa. Respiró hondo, el aire pareciendo no venir de sus pulmones, sino de un lugar más profundo, de una reserva de fuerza que no sabía que poseía, y abrió la boca, listo para transformar su dolor en sonido, su humillación en melodía. En el silencio suspendido del restaurante El Mirador, un silencio ahora no de burla, sino de una curiosidad tensa y depredadora, Juan abrió la boca. Y lo que emergió no fue la voz delgada y vacilante de un niño de 10 años, asustado y hambriento. Fue algo más, un sonido que parecía venir de la tierra misma, de los recuerdos de dolor y de la dignidad obstinada que florece en los lugares más áridos. Era la voz de un alma antigua, pura, cristalina y cargada con el peso de una tristeza tan genuina que todo el restaurante, colectivamente, contuvo la respiración. No había técnica pulida, no había entrenamiento formal, solo había una verdad abrumadora. Cada nota era una gota de lluvia cayendo en suelo seco, cada palabra, un eco de una pérdida ancestral. Cantaba con los ojos cerrados, el cuerpo delgado meciéndose suavemente al ritmo de la melodía interna, las pequeñas manos cerradas en puños a los costados, como si contuvieran todo su dolor, toda su esperanza. Su voz, sin el apoyo de ningún instrumento, voló por el salón, pasando por las mesas de langosta y vino caro, por encima de las conversaciones triviales sobre negocios y viajes, y tocando algo que aquellas personas, en su mayoría, habían olvidado hace mucho tiempo, su propio corazón. La canción contaba la historia del pajarito que perdió su nido en la tormenta. La melodía era simple, folclórica, pero en la voz de Juan se convirtió en una ópera en miniatura. La tormenta no era solo lluvia y viento, era el desempleo de su padre, la enfermedad de su madre, el hambre que roía por dentro. El nido perdido no era solo una maraña de ramas, era un hogar, seguridad, una infancia robada. Y el canto del pajarito a la luna, pidiendo que sus plumas se convirtieran en estrellas para guiarlo, no era un simple lamento, era una oración desesperada por un milagro, por un camino de regreso a la luz. En una mesa discreta en la esquina, el señor Garza se detuvo con el tenedor a medio camino de su boca. Un hombre de cabello cano y elegancia discreta era un conocido mecenas de las artes, un viudo cuya soledad era su compañera más fiel en cenas silenciosas como esa. Había observado la escena con un creciente disgusto por la arrogancia infantil de Ricardo de la Vega. Era la crueldad casual de los privilegiados, un deporte que despreciaba. Pero cuando el niño comenzó a cantar, todo lo demás en el universo desapareció. En esa voz el señor Garza no solo escuchó la canción de un pájaro,
escuchó la historia de su propia vida. La tormenta había sido la enfermedad repentina que se llevó a su esposa, Lucía, años atrás. El nido perdido era su casa, ahora una mansión silenciosa y vacía en las lomas, llena de ecos y fantasmas. Y el canto a la luna era su propia conversación nocturna con las estrellas, preguntándose si habría un camino de regreso a la felicidad que una vez conoció. La voz de ese niño harapiento era el sonido de su propia alma, un espejo sonoro que reflejaba su dolor más profundo con una claridad insoportable y al mismo tiempo redentora. Una lágrima solitaria y caliente rodó por su mejilla y no hizo ningún esfuerzo por ocultarla. La canción terminó. La última nota, una pregunta melódica, flotó en el aire como una pluma de cristal antes de disolverse en el silencio. Un silencio absoluto, profundo, casi sagrado. Nadie se movía, nadie se atrevía a respirar. El hechizo aún estaba en el aire. Juan abrió los ojos, regresando bruscamente a la opresiva realidad del restaurante. Miró a Ricardo, esperando la burla, la risa, el lanzamiento de un trozo de pan. Pero el rostro de Ricardo estaba pálido, la boca ligeramente abierta, completamente desconcertado. Sus amigos, antes cómplices en la mofa, miraban al niño con una expresión de puro asombro, como si hubieran presenciado un acto de magia. Fue entonces cuando se rompió el silencio. Un solo aplauso, lento, deliberado, fuerte. Venía de la mesa de la esquina. El señor Garza estaba de pie, los ojos aún húmedos, aplaudiendo no al niño, sino a la belleza que acababa de presenciar. Su aplauso solitario fue el permiso que los demás necesitaban. Uno por uno, los clientes de El Mirador, ejecutivos, socialités, parejas en citas románticas, se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Al principio, de forma contenida, casi reverente, luego con una emoción creciente, una ola de sonido que barrió el salón, hasta que todo el lugar estuvo de pie en una ovación estruendosa, un trueno de aplausos que hizo temblar los cristales de los candelabros. No era para un artista callejero, era para un alma que se había desnudado. El señor Garza caminó entre las mesas, un hombre cuya presencia imponía un respeto natural, y se detuvo frente a Juan, y entonces hizo algo que sorprendió a todos. Se arrodilló. El hombre más rico y respetado de la sala, en su traje de lino, se arrodilló en el suelo de mármol para quedar a la altura de los ojos del niño. «Hijo», dijo, la voz embargada pero firme, «he pagado fortunas para escuchar a los mejores cantantes del mundo, en bellas artes, en teatros de Europa. Ninguno de ellos me ha conmovido como tú acabas de hacerlo». Sujetó suavemente el hombro de Juan. «¿Cómo te llamas?» «Juan», susurró todavía aturdido por el torrente de sonido y emoción. «Juan», repitió el señor Garza, como si saboreara la palabra, «lo que hiciste esta noche no fue cantar por tu cena. Nos alimentaste el alma, y por eso tenemos una deuda contigo». Se levantó y con una voz que resonó en todo el salón, ahora silencioso, declaró: «Sergio, a partir de hoy Juan y su familia tienen crédito vitalicio en este restaurante. La cuenta siempre será mía». Luego se volvió hacia la mesa de Ricardo, quien ahora lo miraba con puro odio, la humillación ardiendo en su rostro. «Y en cuanto a estos señores», continuó el señor Garza, el desprecio evidente en su voz, «su cuenta también es mía. Es lo mínimo que puedo hacer para compensar la vergüenza que nos han hecho pasar esta noche». El mundo de Juan se había convertido en un túnel silencioso, donde solo existía el rostro amable del señor Garza. Sus palabras eran tan extrañas, tan contrarias a todo lo que la vida le había enseñado, que su cerebro de 10 años no podía procesarlas. «Sergio», llamó el señor Garza, su voz retomando la calma autoridad. «Por favor, una mesa para dos, para mí y para mi invitado de honor». El capitán de meseros, antes una muralla de desdén, ahora se inclinaba en una reverencia casi cómica. «De inmediato, señor Garza. La mejor mesa, por supuesto». Mientras era guiado entre las mesas, bajo las miradas ahora curiosas y admiradas de los otros clientes, Juan vio a Ricardo. El joven rico, que momentos antes era el rey del universo, ahora estaba en su mesa,
aislado en su propia humillación. Sus amigos lo miraban con una nueva expresión, una mezcla de asombro y un cierto distanciamiento. El rostro de Ricardo estaba rojo de furia. Fue una mirada que duró solo un segundo, pero que prometía una guerra. El señor Garza hizo que Juan se sentara en su mesa preferida, en un rincón discreto con un sofá de terciopelo rojo. «Debes tener hambre», dijo con una amabilidad que desarmó aún más a Juan. No miró el menú. Simplemente le dijo al mesero: «Traiga por favor una sopa de verduras bien caliente, con trozos de pollo, pan suave y un vaso de leche tibia, para empezar». Él sabía que un estómago hambriento no soportaría la comida rica y pesada del resto del menú. Sabía que el niño necesitaba consuelo, calor, no un banquete. Ese pequeño detalle, esa comprensión silenciosa, fue lo que comenzó a derribar las defensas de Juan. La sopa llegó en un tazón de porcelana blanca, humeante, con un aroma que prometía un hogar. Juan, cuyas manos estaban acostumbradas a sostener latas abolladas, ahora sostenía una pesada cuchara de plata. Comió. La primera cucharada fue una explosión de calor y sabor que descendió por su esófago, calentando el vacío helado en su pecho. Comió lentamente, masticando cada trozo de zanahoria, cada hebra de pollo, temiendo que si comía demasiado rápido, el sueño terminaría. El señor Garza no lo apresuró. Simplemente se quedó allí, observando con una pequeña sonrisa en los labios. Cuando Juan terminó, el anciano se inclinó un poco hacia adelante. «Juan», dijo con voz suave, «una voz como la tuya no nace solo del talento. Nace de una historia, de una vida. Si me lo permites, y solo si te sientes cómodo, me gustaría escuchar la tuya». Quizás fue la sopa caliente, quizás la amabilidad en los ojos del anciano, o quizás solo el agotamiento de haber sido fuerte durante tanto tiempo. Pero Juan habló. Con la simplicidad de un niño, pero con la gravedad de un adulto, pintó el cuadro de su vida. Habló de su madre, Elena, y de cómo sus ojos, antes brillantes como los veía en la única foto antigua que guardaban, se fueron apagando poco a poco por una enfermedad que los médicos nunca supieron explicar bien, hasta que solo quedó la oscuridad. «Pero ella ve con las manos y con el corazón, señor», explicó con una convicción absoluta. Contó cómo ella le enseñó a tener honor, incluso cuando no tenían un bolillo para compartir. Y habló de Sofía, su pequeña Sofía, de 6 años. Habló de su tos, que empeoraba con el frío de la noche, del silbido en su pecho, de la fiebre que la dejaba débil y sin ganas de jugar. Contó sobre el diagnóstico de neumonía en el centro de salud y sobre las recetas de antibióticos que guardaba en su bolsillo, papeles inútiles que no podía surtir. Describió el cuarto en la parte trasera de la vulcanizadora abandonada, el olor a llanta y moho, el único colchón en el suelo de cemento que compartían, la gotera que en los días de lluvia los obligaba a acurrucarse en un rincón. No contó la historia con autocompasión, la contó como quien describe el clima. Era su realidad. El señor Garza escuchaba cada palabra, su rostro antes sereno, ahora marcado por un profundo dolor. Cada detalle de la vida de Juan era una bofetada a su propia existencia de lujo y soledad. Él, que se quejaba del silencio de su mansión, ahora se avergonzaba ante un niño cuyo mayor miedo era el silencio de la respiración de su hermana. Cuando Juan terminó, el silencio volvió a la mesa, pero ahora era un silencio diferente. Era un silencio de comunión, de entendimiento. «Juan», dijo el señor Garza, la voz embargada, «tu padre te enseñó a cantar, tu madre te enseñó a ser fuerte, y tú tienes el alma de un rey en el cuerpo de un niño». Hizo una seña a su chofer, que esperaba afuera. «Ahora termina tu leche. Es hora de llevarte a casa y conocer a tu familia». El viaje desde la opulencia de Polanco hasta la periferia industrial de la Ciudad de México fue un viaje entre planetas. Juan, sentado en el asiento de suave piel de un auto que se deslizaba silenciosamente por las calles, miraba hacia afuera y veía su propio mundo con otros ojos. Los callejones oscuros, las casas sin aplanar, los rostros cansados de la gente en las paradas de los microbuses. Era todo lo que conocía.
Pero visto desde dentro de esa burbuja de lujo, la dureza y la injusticia de todo aquello se volvían aún más evidentes. Cuando el auto se detuvo frente a la vulcanizadora abandonada, el chofer miró al señor Garza por el retrovisor, incrédulo. El anciano simplemente asintió. Bajaron. El olor a drenaje y polvo golpeó al señor Garza, un hombre acostumbrado a ambientes climatizados y perfumes importados. No vaciló. Siguió a Juan por un camino de tierra hasta la parte trasera, hasta la puerta de madera podrida del cuarto. Adentro, la escena era aún más desoladora de lo que había imaginado. Elena estaba sentada en el colchón, cosiendo a la luz de una única vela, sus dedos moviéndose con una precisión dolorosa. Sofía yacía a su lado, acurrucada, su respiración un silbido audible incluso desde afuera. «Hijo, ¿eres tú?», preguntó Elena al oír los pasos. Su cabeza se levantó, los ojos sin vista vueltos hacia la oscuridad. «Soy yo, mamá, y traje ayuda». El señor Garza entró en la habitación, su figura alta y elegante pareciendo llenar todo el espacio. Miró la dignidad en el rostro ciego de Elena, la fragilidad de Sofía, y sintió que su corazón se rompía. «Doña Elena», comenzó, la voz llena de un respeto que rara vez usaba. «Mi nombre es Antonio Garza. Su hijo hoy me dio una lección sobre el valor y sobre el arte, y me gustaría intentar corresponderle». Con una delicadeza infinita, se sentó en una caja de madera, el único asiento disponible, y le contó lo que había sucedido en el restaurante. No habló como un hombre rico ofreciendo caridad. Habló como un abuelo orgulloso describiendo al nieto que acababa de descubrir. Elena escuchaba, la costura olvidada en su regazo, las lágrimas rodando por su rostro sin que ella se diera cuenta. «Mi Juanito», susurró. Él siempre ha tenido esa luz, pero tenía miedo de que el mundo se la apagara. «El mundo no la va a apagar, no lo permitiré», dijo el señor Garza con una convicción inquebrantable. «Doña Elena, no estoy aquí para ofrecer una limosna, estoy aquí para proponer una solución. Ya he contactado al mejor pediatra de la ciudad, el doctor Morales. Está listo para recibir a Sofía. Y mi asistente, en este preciso momento, está alquilando un departamento para ustedes. Sencillo, pero limpio, seguro, con camas calientes y un refrigerador lleno. Se mudan hoy mismo. Lo único que pido a cambio es que me permitan ser parte de sus vidas, que me permitan ayudar a pulir el don de su hijo». Elena, una mujer a la que la vida le había enseñado a desconfiar de todo y de todos, sintió que su orgullo luchaba contra la necesidad desesperada de salvar a su hija. Pero entonces, Sofía tosió de nuevo, un sonido débil y doloroso, y la batalla terminó. El amor de madre venció. «Señor», dijo con la voz embargada, «si es por mi hija, por su salud, acepto, y que Dios se lo pague». «Dios ya me pagó esta noche, doña Elena. Me presentó a su hijo», respondió el señor Garza. Mientras la operación de rescate comenzaba, con asistentes del señor Garza ayudando a empacar las pocas pertenencias de la familia, con un inmenso respeto, Ricardo de la Vega, en su penthouse con vistas a la ciudad, sentía el sabor amargo de la humillación. La historia de la noche en El Mirador ya se había extendido como la pólvora por sus círculos sociales a través de mensajes de WhatsApp. Ya no era el temido joven heredero, era el villano de una historia conmovedora, el tonto que había sido eclipsado por un niño de la calle. La furia lo consumía, una rabia narcisista que exigía venganza. «No se va a salir con la suya», siseó Ricardo a su reflejo en el espejo. Ni él ni el viejo Garza. Tomó el teléfono y marcó un número que solo usaba en emergencias. «Necesito un servicio», dijo con voz fría. «Quiero que averigües todo sobre un niño de la calle llamado Juan y su familia. Cada podredumbre, cada debilidad. Y quiero que lo uses para destruirlos». La primera noche en el nuevo departamento fue surrealista. Era un lugar sencillo, de 2 recámaras, en un edificio modesto en la colonia Narvarte, pero para ellos era el Palacio de Versalles. Sofía, después de ser llevada a la clínica y recibir la primera dosis de antibiótico, dormía por primera vez en una cama de verdad, su pecho subiendo y bajando con una calma que Elena no había visto en meses.
Elena exploraba cada rincón del departamento con las manos, tocando las paredes lisas, la textura del sofá, la llave del fregadero de donde salía agua limpia. Y Juan se quedó parado en medio de la sala, mirando el refrigerador lleno, las camas con sábanas limpias, la luz que venía del techo y no de la llama de una vela. La promesa que le había hecho a Sofía esa madrugada se había cumplido de una manera que nunca podría haber soñado. A la mañana siguiente, el señor Garza los visitó. Trajo un médico para evaluar a Elena y para Juan trajo un regalo, una guitarra. No era nueva, pero era un instrumento de madera oscura con cuerdas nuevas y perfectamente afinada. Un artista necesita su herramienta, dijo el señor Garza. Juan la tomó como si fuera un objeto sagrado. Tocó las cuerdas y el sonido que salió fue limpio, fuerte, lleno de promesas. Era un momento de paz, de esperanza pura, el primer acorde de una nueva vida. Pero mientras tocaba, sonó el timbre del departamento, un sonido agudo y extraño en ese nuevo ambiente. Elena fue a abrir. En la puerta había dos funcionarios del DIF, un hombre y una mujer, con expresiones serias y una carpeta en las manos. «Buenos días», dijo la mujer, su voz profesional y desprovista de emoción. «Venimos a investigar una denuncia anónima sobre la situación de dos menores en situación de custodia irregular». El señor Garza se levantó, el rostro endureciéndose. Miró a Elena y a Juan, que se habían quedado helados. La primera arma de Ricardo había sido disparada, y su objetivo era el frágil corazón de esa familia recién formada. La batalla por la voz de Juan se había ganado, pero la guerra por su vida apenas estaba comenzando. La llegada de los funcionarios del DIF fue como una granada de hielo explotando en la pequeña y cálida sala del departamento. El aire, antes lleno de la incipiente melodía de una guitarra y la esperanza de un nuevo comienzo, se volvió denso, pesado, cargado de una desconfianza oficial que era, en muchos aspectos, más cruel que la indiferencia de la calle. La funcionaria, una mujer llamada Silvia, de mirada cansada y gestos metódicos que denotaban años de batallas burocráticas, se sentó en la silla del comedor que ahora parecía la mesa de un interrogatorio. Abrió su carpeta con un chasquido que sonó como una sentencia. A su lado, un hombre más joven permanecía en silencio, solo observando, lo que resultaba aún más intimidante. «Señor Garza, doña Elena», comenzó Silvia, la voz neutra, un instrumento afilado por la repetición. «Estamos aquí para investigar una denuncia anónima. Las acusaciones son serias». Hizo una pausa mirando por encima de sus gafas a cada uno de ellos. «Hablan de una situación de custodia irregular, de una madre con discapacidad visual que, según la denuncia, no tendría plenas condiciones para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores. Y mencionan la influencia de un tercero, usted». Se volvió hacia el señor Garza, que aunque bien intencionada podría considerarse cuestionable desde el punto de vista legal. El señor Garza, que había llegado minutos después de la llamada desesperada de Elena, sintió que la furia subía, una furia fría y controlada, la rabia de un hombre poderoso que veía cómo su benevolencia era retorcida y utilizada como un arma. Sabía perfectamente de dónde venía esa denuncia. Era el veneno de Ricardo de la Vega, usando la maquinaria del Estado como su arma cobarde. Pero fue Elena quien respondió primero. Estaba sentada en el sofá, las manos temblorosas en su regazo, pero su voz, cuando sonó, no tenía ningún temblor. Tenía la fuerza de siglos de maternidad. «Señorita», dijo, el rostro ciego vuelto en dirección a la voz de Silvia, un acto de desafío que trascendía la vista. «Yo no veo los rostros de mis hijos con estos ojos que usted tiene. Los veo con mis manos, que sienten su fiebre en medio de la noche, incluso antes de que lloren. Los oigo con mis oídos, que conocen la diferencia entre su llanto de hambre y su llanto de miedo. Sé cuando Juanito está preocupado solo por la forma en que arrastra los pies por el suelo». Hizo una pausa, y el silencio en la sala fue absoluto. «Yo preparo su comida, lavo su ropa, remiendo los agujeros en las rodillas de los pantalones de mi hijo. Mi vista se fue, señorita.
no mi amor de madre, ni mi cuidado, y nunca, ni por un segundo, en los peores días en la calle, me rendí con ellos. La dignidad en la voz de Elena silenció la sala por un momento. Incluso, la funcionaria Silvia pareció momentáneamente conmovida, una fisura en su armadura profesional. El señor Garza aprovechó la oportunidad, presentando los hechos con la precisión de un abogado. Licenciada, esta familia, hasta hace 3 días vivía en condiciones infrahumanas, ignorada por el mismo sistema que ahora los cuestiona. La niña Sofía, señaló hacia la niña que dormía en su nueva habitación, finalmente en paz, tenía un cuadro de neumonía que podría haberla matado. Hoy está bajo el cuidado del doctor Morales, del hospital infantil, recibiendo la medicación correcta, pagada por mí. Le entregó una carpeta de cuero. Aquí están los primeros informes médicos, el contrato de alquiler de este departamento a mi nombre y los comprobantes de inscripción de Juan y Sofía en una escuela de tiempo completo. Mi influencia cuestionable ha sido únicamente proveerles los derechos básicos que se les han negado toda su vida. Si garantizar salud, vivienda y educación a 2 niños mexicanos es un crimen, entonces arréstenme. Silvia analizó los documentos. Era una mujer del sistema, acostumbrada a ver lo peor de la naturaleza humana. Veía la lógica perversa en la denuncia. Un millonario, 2 niños de la calle, una madre ciega. La historia era, de hecho, irregular, pero también veía la realidad frente a ella. Veía el refrigerador lleno, las camas hechas, los medicamentos sobre la mesa y, sobre todo, veía el vínculo innegable entre esas 3 personas. «Entiendo, señor Garza», dijo después de un largo silencio, cerrando la carpeta. «El ambiente, a primera vista, parece adecuado y beneficioso para los niños, pero la denuncia se hizo, y estoy obligada a abrir un proceso de investigación. Se enviará un informe completo a un juez de lo familiar. Él decidirá los próximos pasos. Hasta entonces realizaremos visitas regulares sin previo aviso para monitorear la situación». Se levantó. «Y un consejo», dijo, mirando directamente al señor Garza. «Le sugiero que regularice su posición legal con respecto a ellos lo más rápido posible. La buena voluntad, desafortunadamente, no tiene valor legal». La visita terminó, pero la amenaza permaneció, flotando sobre ellos como una espada. La alegría del nuevo hogar se había manchado con la ansiedad de poder perderlo en cualquier momento. «No va a parar», dijo Elena cuando se quedaron solos, la voz un susurro. «Ese joven del restaurante tiene maldad en los ojos». «No, no va a parar», asintió el señor Garza, el rostro endurecido por la ira. «Pero nosotros tampoco. Quiere una guerra, la tendrá, pero lucharemos en nuestro propio campo de batalla». Esa misma tarde, el señor Garza activó a su verdadera tropa de élite en su oficina, en lo alto de un rascacielos en el Paseo de la Reforma. Sentados frente a él estaban su abogado, un hombre conocido por su agresividad en los tribunales, y un investigador privado, un ex policía federal con reputación de discreción y eficiencia. «No quiero solo defendernos de esta ridícula acusación», dijo el señor Garza, la voz fría como el acero. «Quiero saber todo sobre Ricardo de la Vega. Cada negocio, cada socio, cada cuenta bancaria, cada secreto. Su odio hacia mí parece desproporcionado. Encuentren la raíz de eso. Nadie amenaza a mi familia y sale impune». Mientras la contrainvestigación comenzaba a sumergirse en las sombras de la vida de Ricardo, el señor Garza se enfocó en el otro frente de batalla, el alma de Juan. Sabía que la mejor manera de luchar contra la humillación que el niño había sufrido era fortalecer su don, transformarlo de una fuente de vergüenza a una fuente de orgullo. Lo llevó a San Miguel de Allende, a la casa del maestro Romero. El departamento del viejo profesor en el último piso de una casona colonial era un caos de libros, partituras y polvo, dominado por un imponente piano de cola negro. Romero, un hombre pequeño de cabello blanco alborotado y ojos que parecían perforar el alma, los recibió con una impaciencia gruñona. «Entonces, ¿este es el diamante en bruto que encontraste en el lodo, Antonio?», dijo, rodeando a Juan como un comerciante de caballos evaluando un potro.
Veamos si brilla o si es solo un trozo de vidrio. Canta, muchacho. Intimidado, Juan cantó la misma canción del restaurante. Su voz, cruda y llena de emoción, resonó en la habitación de techos altos. Cuando terminó, el maestro permaneció en silencio, el rostro impasible. Terrible, decretó. Completamente indisciplinado. Lanzas las notas como si fueran basura. Tu respiración es un desastre. Tu postura es un insulto al arte del canto. El corazón de Juan se hundió. Miró al señor Garza avergonzado. Pero, continuó el maestro, acercándose y picando el pecho de Juan con un dedo delgado y huesudo. Aquí dentro, hay un ángel llorando. Hay una verdad que la mayoría de los cantantes que entreno, con toda su técnica perfecta, nunca tendrán. Tú no cantas, tu alma canta a través de ti, y eso, mi querido muchacho, es raro. Se volvió hacia el señor Garza. Es un desastre y es un genio. Me va a dar un trabajo infernal, acepto. Las clases eran un tormento. El maestro Romero era un tirano. Exigía ejercicios de respiración que dejaban a Juan sin aire, escalas repetidas hasta la perfección, lecciones de teoría musical que parecían un idioma alienígena. Tu dolor te dio el alma, gritaba. Ahora yo te daré el arma para expresarla, para que tu dolor no sea un susurro, sino un trueno que sacuda al mundo. Hubo momentos en que Juan, frustrado y con la garganta irritada, quiso rendirse. Pero el señor Garza siempre estaba allí. No asistía a las clases, pero lo esperaba al final. En el silencioso viaje en auto de regreso a la Ciudad de México, por la carretera a Querétaro, hablaban. El señor Garza le contaba sobre su difunta esposa, Lucía, una pianista. Ella tampoco tenía una técnica perfecta, decía el señor Garza con una sonrisa triste. Pero cuando tocaba a Chopin hasta Los Ángeles se detenían a escuchar. Decía que la música era la única oración que Dios nunca se negaba a escuchar. Creo que ustedes dos se habrían entendido muy bien. En esas conversaciones, Juan comenzó a ver al señor Garza ya no como un señor, un benefactor, sino como un amigo, un abuelo. La paz, sin embargo, era frágil. Ricardo, al enterarse de que su denuncia no había surtido el efecto inmediato de remover a los niños, lanzó su segundo ataque, más sucio y más público. Pagó una fortuna a un periodista de un blog de chismes sensacionalista. El artículo se publicó un viernes, calculado para volverse viral durante el fin de semana. El titular era una puñalada. El cuento del ángel, el fraude del niño de la calle que usa a su madre ciega y hermana enferma para engañar a un millonario solitario. El texto era veneno destilado. Usaba fotos antiguas de Juan pepenando, el rostro sucio, sacadas de contexto. Insinuaba que Elena, su madre, era una alcohólica que usaba la ceguera para generar lástima, y describía al señor Garza como un viejo solitario y senil, manipulado por una familia de estafadores profesionales. El artículo no presentaba pruebas, solo fuentes anónimas e insinuaciones maliciosas, pero en el tribunal de Internet eso era suficiente. El impacto fue un tsunami. En el nuevo edificio, los vecinos que antes les sonreían ahora desviaban la mirada. Elena, que salía a tomar el sol en el pequeño jardín del condominio, escuchó a dos mujeres susurrar: «Pobre viejo, engañado por esa gente». Se encerró en el departamento, la vergüenza como un pesado abrigo sobre sus hombros. Para Juan fue el golpe más duro. Acababa de ser inscrito en una buena escuela privada cerca de casa, un sueño hecho realidad por el señor Garza. El lunes, al llegar, fue el centro de todas las miradas. «¿Qué onda, estafador? ¿Engañaste a alguien más hoy?», dijo un niño en el pasillo. «Cuidado con sus carteras, amigos. El niño de El Mirador anda suelto», gritó otro. Juan sintió que el suelo desaparecía. La humillación era 1000 veces peor que la del restaurante. Allí era un anónimo. Aquí todos sabían su nombre y lo usaban como un arma en su contra. Esa noche se encerró en su habitación. No quiso cenar, no tocó la guitarra. Simplemente se quedó allí, acurrucado en la cama, deseando volver a ser invisible. El señor Garza llamó a la puerta.
Al entrar encontró al niño en la oscuridad, el cuerpo temblando. «Ya no aguanto, señor Garza», susurró, la voz quebrada. «Quiero irme, volver a la calle. Allá nadie me conoce. Quizás Ricardo tiene razón. Solo soy un niño de la calle. No pertenezco a este mundo. Solo le traigo vergüenza a usted, a mi mamá». La desesperación en su voz era absoluta. El arma de Ricardo había encontrado su corazón. El señor Garza se sentó en el borde de la cama. No dijo, «No les hagas caso» o «Esto pasará». Miró al niño a los ojos y su voz era grave y llena de una fuerza tranquila. «Juan, la gente como Ricardo no te odia porque eres pobre. Te odian porque eres real y tu verdad expone su mentira. Tu voz, tu honor, tu amor por tu familia. Eso es algo que su dinero nunca podrá comprar y eso los aterroriza». Puso una mano en el hombro de Juan. «Si te callas ahora, estás diciendo que ellos ganaron, que su mentira es más fuerte que tu verdad. Y eso no es cierto. Cantar para ti ya no es una opción. Es una necesidad, es tu respuesta, es tu arma». Juan lo miraba, las lágrimas dejando de caer, la determinación comenzando a reemplazar la desesperación. «En 2 semanas», continuó el señor Garza, los ojos brillando con una idea audaz, «será la gala de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, el evento social más importante del año. Todos los que importan en esta ciudad estarán allí, incluyendo a Ricardo y su séquito de amigos vacíos». Se inclinó, la voz un susurro conspirador. «Ese muchacho te humilló en un restaurante ante una audiencia de 50 personas. Quiero que respondas, pero ante una audiencia de 500. Quiero que subas a ese escenario como la atracción musical sorpresa de la gala. Y quiero que cantes, no para ellos, sino para ti mismo, para tu madre, para tu hermana, para mostrarles a todos que el alma no tiene precio y que el arte no tiene clase social». La propuesta era monumental, aterradora. El miedo era paralizante. Pero entonces Juan miró a los ojos del señor Garza y vio un voto de confianza inquebrantable. Pensó en su madre, llorando en silencio por un chisme malicioso. Pensó en Sofía, que merecía un mundo mejor. «Lo haré», dijo Juan, la voz aún temblorosa, pero con una nueva y dura resolución ardiendo en su pecho. «Voy a cantar». Mientras Juan y el maestro Romero intensificaban el entrenamiento, la investigación del señor Garza sobre Ricardo finalmente encontró la llave que buscaba. Vino de un lugar inesperado, un viejo contador retirado, un hombre que había guardado los secretos de la familia de la Vega por más de 40 años y que había sido despedido sin contemplaciones cuando la empresa comenzó a hundirse. El hombre contó una historia que parecía una tragedia griega. 25 años atrás, el señor Garza y el padre de Ricardo, que en ese entonces eran los mejores amigos y socios, estaban al borde de la quiebra. El padre de Ricardo, un buen hombre pero un pésimo administrador, adicto al juego y a las apuestas arriesgadas, había contraído una deuda impagable y cometido fraude fiscal para intentar cubrirla. El descubrimiento era inminente. Desesperado, le confesó todo al señor Garza. Y el señor Garza, viendo la desesperación de su amigo, tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Usó su propia herencia para pagar en secreto todas las deudas de su amigo, salvándolo de la cárcel y la ruina pública. La única condición fue que el acto permaneciera en secreto absoluto. El señor Garza se separó de la sociedad y ambos siguieron caminos distintos, unidos para siempre por ese secreto. El padre de Ricardo nunca se recuperó del golpe a su orgullo. Reconstruyó su fortuna, pero vivió el resto de su vida a la sombra de la misericordia del señor Garza, un resentimiento silencioso que transmitió inconscientemente a su hijo. Recientemente, tras la muerte de su padre, Ricardo, al organizar sus papeles encontró una carta, una confesión detallada del anciano, dirigida al señor Garza, pero que nunca fue enviada. La revelación de que el honor de su familia se había construido sobre la caridad del señor Garza fue una humillación insoportable, y cuando vio al señor Garza adoptando a otro miserable, el niño Juan, vio que el patrón se repetía. Atacar a Juan
Era su forma de atacar el legado del señor Garza. La víspera de la gala, el señor Garza llamó a Juan a la biblioteca. El niño estaba pálido, aterrorizado. «Juan, antes de que subas a ese escenario, hay algo que necesitas saber», dijo el señor Garza con voz grave, y le contó la historia. La historia de la deuda, del secreto, de la misericordia que generó resentimiento. Juan escuchó todo en silencio, la guitarra en su regazo. La historia era compleja, pero entendió la esencia. Él, que conocía la vergüenza de la pobreza, podía, de una manera extraña, entender la vergüenza de la deuda. La rabia que sentía por Ricardo se transformó en algo diferente, una especie de profunda tristeza. «Entonces», dijo en voz baja, «él no me odia a mí, odia lo que usted representa y yo solo soy un espejo». «Exactamente», respondió el señor Garza, «y mañana tu voz será ese espejo. No cantes con rabia, Juan, canta con tu verdad. La verdad de que la dignidad no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. Canta para el niño asustado que existe dentro de ese hombre arrogante. Quizás él no escuche, pero el mundo entero lo hará». La revelación le dio a Juan un nuevo propósito. No subiría a ese escenario para defenderse o para vengarse. Subiría para dar una respuesta sobre la naturaleza de la verdadera riqueza y la verdadera pobreza. Su canción no sería un acto de desafío, sino un acto de compasión y de verdad inquebrantable. La batalla, por su voz y por su honor, estaba a punto de ocurrir en el escenario más grande y peligroso de todos. El haz de luz del reflector era un sol blanco y solitario que lo aprisionaba en el centro del escenario del Palacio de Bellas Artes. En el círculo de luz no había a dónde correr. Fuera de él, en la oscuridad aterciopelada del gran teatro, había un monstruo de 1000 cabezas, una audiencia de rostros ricos y cínicos, la élite de México, esperando el espectáculo, esperando su fracaso. Juan sentía el sudor frío recorrer su espalda, bajo el sencillo traje que el señor Garza le había dado y que ahora parecía un disfraz incómodo. Sus manos, sujetando la guitarra, temblaban incontrolablemente. El miedo era una garra de hielo que le apretaba la garganta, robándole el aire, el valor, la voz. En los camerinos, segundos antes, el zumbido de la expectación era un sonido físico. El olor a polvo antiguo y barniz del escenario se mezclaba con el perfume caro que emanaba de la audiencia. El señor Garza lo había abrazado, un abrazo firme de abuelo. «No olvides lo que hablamos, Juan», le susurró al oído. «No estás luchando contra él, le estás cantando a su herida. Canta tu verdad, mi nieto». Solo eso. Las palabras eran un amuleto, pero ahora, bajo el peso de 500 pares de ojos, el amuleto parecía haber perdido su poder. Levantó la vista y, a través de la neblina de luz, vio el rostro de Ricardo de la Vega en la primera fila. La sonrisa de desdén en sus labios era la personificación de todas las voces que alguna vez lo habían llamado basura, invisible, nada. Esa sonrisa decía: «Te conozco, sé lo que eres, un ratón de alcantarilla con un smoking prestado, que ahora todos ellos también lo sabrán». El pánico lo dominó. Las notas, las palabras, las horas de ensayo tortuosas con el maestro Romero, todo desapareció. Su mente era un lienzo en blanco, un desierto de pavor. Abrió la boca para cantar, pero no salió ningún sonido, solo una bocanada de aire inaudible. El silencio en el teatro, antes expectante, ahora se volvía pesado, embarazoso. Escuchó una risa ahogada proveniente de la mesa de Ricardo, un sonido cruel que lo golpeó como una piedra. La humillación estaba sucediendo, exactamente como Ricardo lo había planeado. Iba a romperse, estaba a punto de levantarse y huir, de ceder a su condición, de confirmarles a todos que no pertenecía a ese lugar. Pero entonces cerró los ojos, y en la oscuridad protectora de sus párpados hizo lo que el señor Garza le había enseñado. Desterró ese mundo de brillo y desprecio e invocó el suyo. No solo vio una imagen, sintió el tacto de los dedos de su madre, Elena leyendo su rostro como si fuera un libro en braille, sintiendo su angustia,
y transmitiéndole fuerza. Vio a su hermana, Sofía, respirando tranquilamente en una cama caliente por primera vez, el silbido en su pecho reemplazado por un suspiro de paz, un sonido que era la más bella de las músicas. Vio la mirada de confianza inquebrantable del señor Garza, una mirada que decía, «Creo en ti», con más fuerza que cualquier palabra. Y escuchó la voz ronca del maestro Romero en su cabeza, gritando durante un ensayo, «No cantes para ellos, niño, canta para tu dolor, convierte tu herida en una catedral e invítalos a rezar en ella». Respiró hondo 1, 2, 3 veces. El aire que llenó sus pulmones ya no era el aire viciado del miedo, era el aire de su propia historia, de su verdad. Sus dedos, ahora firmes, encontraron las cuerdas de la guitarra y tocó el primer acorde, un acorde simple, menor, triste, pero no derrotado, un sonido limpio y puro que cortó la tensión del salón como un cuchillo. Y entonces comenzó a cantar. La canción, que él y el señor Garza habían llamado Castillo de Oro, era su respuesta. La voz que salió de Juan no era la de un niño, era la de un alma. La técnica que el maestro le había dado estaba allí, el control de la respiración, la proyección que llegaba hasta el último rincón del teatro, la afinación perfecta. Pero debajo de la técnica, la emoción cruda, la verdad de su vida, pulsaba como un corazón expuesto. Levantaste un castillo con muros de oro, su voz sonó clara y fuerte, y rejas de plata para protegerte, contando monedas, tu único tesoro, en un trono vacío por miedo a perderte. La audiencia, que esperaba un desastre o una curiosidad patética, guardó un silencio atónito. Los murmullos cesaron. Los meseros, que se movían silenciosamente entre las mesas, se congelaron donde estaban. Una mujer en la segunda fila, que llevaba un collar de diamantes que podría haber alimentado a la familia de Juan durante toda una vida, se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Juan continuó, con los ojos cerrados, cantando la historia de dos hombres de dos mundos. Yo vengo de tierra, de frío y de nada. Mi único abrigo es el amanecer, mi única herencia, la calle empolvada, pero mi corazón es rico por tu querer. Las palabras eran sencillas, pero la melodía y la entrega de Juan les daban un peso profundo. La canción se convirtió en un espejo, y cada persona en ese salón veía en ella un trozo de su propio reflejo. La soledad que se esconde detrás de las fachadas de éxito, el hambre de afecto que ninguna fortuna puede saciar, el miedo a ser vulnerable. En la primera fila, la sonrisa de Ricardo se había desvanecido por completo. Su rostro estaba pálido. La canción era un ataque, pero un ataque que no podía rebatir. No era una acusación, era un diagnóstico. El castillo de oro, el trono vacío, el miedo. Las palabras de un niño de la calle estaban describiendo su alma con una precisión que lo aterrorizaba. Miró a los amigos a su lado. Ya no lo miraban con complicidad. Miraban a Juan, hipnotizados. Por primera vez en su vida, Ricardo se sintió completamente solo en medio de la multitud. En la mesa del fondo, el señor Garza lloraba abiertamente, sin vergüenza. No eran lágrimas de lástima, eran de orgullo, de catarsis. Veía en la actuación de Juan la materialización de todo en lo que creía, la belleza venciendo a la brutalidad, la verdad desarmando a la arrogancia. Veía en la fuerza de esa pequeña figura en el escenario la mayor y más bella venganza que se podía tener. No la destrucción del enemigo, sino la superación a través del arte. La canción alcanzó su clímax. Juan abrió los ojos y miró directamente a Ricardo, no con odio, sino con una triste comprensión. Y el peso de tu corona te ahoga, te ancla a la tierra, te impide ya ver que toda mi pobreza me enseñó a volar. La última nota de la guitarra flotó en el aire por un segundo eterno. Y luego el silencio, un silencio tan denso, tan cargado, que parecía que el mundo había dejado de girar. El silencio fue roto por un solo sonido, un «bravo», gritado desde el fondo del salón. Era el crítico de música más temido y respetado del país. Se puso de pie, aplaudiendo con fervor. Fue como si una presa se rompiera. El salón entero estalló. La gente se levantó,
una ola humana de admiración. La ovación fue un trueno. No eran aplausos educados, eran gritos, silbidos, lágrimas. Mientras la ovación continuaba, Ricardo se levantó, pero no para aplaudir. Con el rostro como una máscara de furia y humillación, empujó su silla con violencia y salió del salón, abriéndose paso a codazos, sellando su propia derrota pública. La victoria de Juan fue absoluta, pero la guerra aún no había terminado. En los días siguientes, Ricardo, consumido por el odio, lanzó su último y más desesperado golpe. Ejecutó su chantaje. El señor Garza recibió el video de la ex enfermera, la monstruosa mentira sobre su hijo Mateo. La llamada de Ricardo llegó poco después, la voz llena de un triunfo venenoso. El mundo entero conocerá al monstruo que abandona a su propio hijo discapacitado. El señor Garza sintió que el suelo se abría. La lógica le decía que luchara, pero su corazón, herido y cansado, solo quería proteger la memoria de su familia. Pensó en ceder. Fue Juan quien lo encontró en su oscuro estudio, mirando una foto de su difunta esposa. Al escuchar la historia, Juan, ahora lleno de una fuerza que no sabía que tenía, no sintió miedo, sintió rabia, una rabia justa. ¿Y lo va a dejar?, preguntó el niño, la voz firme. ¿Va a dejar que un mentiroso gane? Usted me enseñó a luchar con mi voz. Me puso en ese escenario y me dijo que cantara mi verdad sin miedo. Y el mundo escuchó. Ahora es su turno. El silencio es lo que le da poder a gente como Ricardo. Las palabras del niño fueron el rayo de luz que disipó la oscuridad del señor Garza. Tenía razón. Con la determinación de vuelta en sus ojos, el señor Garza hizo su jugada final. Concedió una entrevista exclusiva, en vivo, a la periodista más respetada del país, Beatriz Moreno. En el estudio, bajo las luces brillantes, el señor Garza, con Juan a su lado, contó su verdad. Con la voz embargada pero firme, habló de su hijo Mateo, mostrando su foto, describiendo el dolor de un padre que sostiene a su bebé sin vida en brazos. Expuso el chantaje de Ricardo, no con rabia, sino con la tristeza de un tío que veía a su sobrino ahogarse en su propio veneno. Y luego, para sellar su verdad, se volvió hacia Juan. La verdad, a veces, dijo, viene en forma de canción. Juan cantó Castillo de Oro para millones de mexicanos. Su voz, pura y poderosa, llenó los hogares de todo el país, no como la de un niño de la calle, sino como la de un testigo de la condición humana. Al final, el señor Garza dio su jaque mate. La mentira de mi sobrino, por más vil que sea, me ha dado una última y gran idea, dijo mirando a la cámara. En memoria de mi hijo que perdí y en honor al hijo que encontré, puso una mano en el hombro de Juan. Anuncio esta noche que el primer y más grande proyecto de mi fundación será la construcción del Instituto Mateo Garza, un centro de excelencia con tratamiento gratuito para niños con discapacidades y enfermedades raras. Transformaremos su mentira en la obra de amor más grande de mi vida. La repercusión fue inmediata y abrumadora. El país abrazó al señor Garza y a Juan. La ex enfermera, temiendo un proceso, se presentó públicamente y confesó el fraude. El padre de Ricardo, el hombre cuyo honor el señor Garza había salvado en el pasado, publicó un comunicado en los periódicos desheredando a su hijo, avergonzado de sus acciones. Ricardo de la Vega se convirtió en un paria, desapareciendo en un autoexilio de amargura e irrelevancia, el rey de un castillo de oro en ruinas. Para la familia de Juan, sin embargo, fue el comienzo de la paz definitiva. La última sombra se había disipado. Los años que siguieron fueron de una construcción silenciosa y feliz. La vida encontró un ritmo dulce. Juan, bajo la tutela del maestro Romero y con el apoyo del señor Garza, floreció. Rechazó los contratos millonarios y los fáciles reflectores de la fama pop. Con la guía del señor Garza, eligió un camino más difícil, pero más verdadero. Estudió música clásica en la universidad, perfeccionó su composición y se convirtió en un artista respetado, un concertista, conocido por sus actuaciones en teatros,
donde su voz podía ser apreciada sin la distracción del espectáculo. Sofía, con la salud completamente restaurada e inspirada por la compasión que le salvó la vida, se convirtió en una joven vibrante y estudiosa. Entró en la Facultad de Medicina, soñando con trabajar algún día en el instituto que llevaba el nombre del hijo del señor Garza. Y Elena, la matriarca silenciosa, vivió sus años dorados rodeada del amor y la seguridad que nunca había tenido, sus días llenos del sonido de la música de su hijo y las risas de su hija. El señor Garza vivió otros 7 años. 7 años de tiempo extra, como le gustaba decir. 7 años que dedicó a 2 cosas: ser un abuelo para Juan y Sofía y levantar el Instituto Mateo Garza. Vio inaugurar el instituto, un lugar de esperanza y tecnología de punta, y lloró el día que atendieron al primer niño. Falleció una tarde de otoño, en paz en su propia cama, sosteniendo las manos de Elena y de Juan, mientras escuchaba una grabación de su difunta esposa, Lucía, tocando a Chopin en el piano. No murió como un multimillonario solitario, murió como un padre y un abuelo amado. La escena final tiene lugar 5 años después de la partida del señor Garza. Estamos en el escenario del Palacio de Bellas Artes, el corazón cultural del país. Es la noche del estreno de la primera gran composición de Juan, una sinfonía titulada El Nido. El teatro está abarrotado. En la primera fila se sientan Elena, ahora una señora de cabello blanco y sonrisa serena, y Sofía, una hermosa joven doctora residente. En el escenario, Juan, ahora un hombre de 20 y tantos años, no está con su guitarra. Viste de frac, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Nacional. Levanta la batuta, se hace el silencio y la música comienza. La sinfonía no es una historia triste, es un viaje. El primer movimiento es caótico, denso, evocando las calles, el hambre, el miedo. El segundo es una melodía suave y solitaria, la voz de un único violonchelo que representa la pureza de una voz en la oscuridad. El tercero es una batalla, una explosión de metales y percusión, el conflicto, el dolor. Y el cuarto y último movimiento es una explosión de luz, una melodía triunfante, llena de esperanza, que crece, envuelve a toda la orquesta y termina en una nota larga, poderosa y llena de paz. Cuando la última nota se desvanece, el teatro permanece en un silencio absoluto por un instante, antes de estallar en la ovación más larga y emocionada que ese lugar haya presenciado jamás. Juan se vuelve hacia la audiencia, el rostro bañado en sudor y lágrimas. Agradece y su mirada se encuentra con la de su madre y su hermana en la primera fila. Se sonríen el uno al otro, una sonrisa de complicidad, de amor, de una historia compartida. Levanta la batuta de nuevo, pero esta vez apunta a un lugar vacío en la primera fila, un lugar que su familia siempre deja vacante en todas sus presentaciones, un lugar para el hombre que lo escuchó cuando nadie más lo hacía. La vida que comenzó en un oscuro callejón, con una voz desesperada por un plato de comida, se había transformado en una sinfonía de esperanza que ahora resonaba en todo el mundo. El niño que cantó para no morir, ahora vivía para cantar la belleza de las segundas oportunidades. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo?